Gracias, hermanos, por guiarnos en la adoración. Les invito a que me acompañen en la lectura en el libro de Hebreos, capítulo 11. Hebreos, capítulo 11. Este capítulo 11 comienza con un texto que muchos conocemos de memoria, pero si no lo conoce le animo a que lo aprenda de memoria. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó entre extranjeros en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y de ese ya casi muertos salieron como la estrella del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, eso es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido la promesa ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo
que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, y por la fe Rahab, la ramera, que no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos y evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisioneros y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filos de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Los ejemplos de estos hombres nos muestran cómo debe vivir una persona que tiene la fe depositada en ti. Ayúdanos en esta mañana a poder compartir tu palabra. Danos sabiduría, danos entendimiento para que sirva para tu gloria y el crecimiento de todos nosotros. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Una señora del ambiente artístico había declarado ser cristiana y se había reunido o juntado a un grupo evangélico. Pero después de un tiempo, esta persona tuvo la oportunidad de ir a Roma y visitar al Papa, e incluso le cantó al Papa. Y ella puso todo esto que hizo en las redes sociales, de manera que fue muy notorio para muchísima gente. Cuando regresó a su país, los periodistas la estaban esperando para que ella contara cómo había sido la experiencia y ese encuentro con el Papa. Ella respondió muy emocionada, relatando todo lo maravilloso y emocionante que fue ese encuentro, algo que nunca iba a olvidar en su vida. Pero un periodista le preguntó cómo ella, que había dicho que era cristiana, ahora fue a visitar al Papa y cantarle. La mujer respondió: lo que pasa es que yo había depositado mi fe en el cristianismo, pero no me fue muy bien. Pero ahora volví mi fe a mis raíces católicas. Interesante respuesta, y creo que esta señora fue correcta y sincera en su respuesta. Ella
habló de su fe, ella había puesto su fe en algo que no resultó ser lo que ella pensaba. Entonces volvió a depositar su fe en algo diferente que cree que es mejor. Puso su fe en algo, luego sacó su fe en eso que creía y depositó su fe en algo diferente. Ahora, esto pasa muy a menudo, ¿no es cierto? Muchas personas hablan de su fe que ponen en algo que por X razones le parece que es bueno, es lo mejor. Pero lo importante es ver qué dice Dios acerca de la fe salvadora. La fe bíblica no es un trabajo mental. No es la fe que una persona posee. No es el esfuerzo meritorio del hombre de poner su fe en algo que su capacidad creativa le convence para depositar su fe en ello. La fe salvadora que habla la Biblia y que obliga a los hombres a actuar de una forma totalmente diferente. No es el trabajo mental que realizo y que obliga a Dios a concederme salvación, incluso por más honesta y sincera que sea mi fe. Mire cómo lo declara Dios en su palabra. En Efesios 2, 8 y 9, un texto que también a veces los cristianos conocemos bien, dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El texto siguiente dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, varias cosas vemos aquí en este texto. Primero, la fe no da salvación. La fe no da salvación. Es la gracia de Dios que fluye por el conducto de la fe lo que va a producir salvación. El texto dice, esto no de vosotros. La palabra ahí, esto, esa expresión, esto, no de vosotros, significa que comprende todo lo dicho antes. De manera que lo que dice este texto es, la gracia no es tuya, la salvación no es tuya y la fe no es tuya. Todo eso es un don de Dios, un regalo inmerecido de Dios. El hombre no puede hacer nada para ganarse la salvación. Dice el texto, no por obras, para que nadie se gloríe. Y si el hombre estaría en condiciones de hacer algo, dejaría entonces esto de ser un regalo y este hombre estaría en todo su derecho de reclamarle a Dios su salvación. Dios, yo hice todo esto, me merezco que me dé salvación. Por eso dice Romanos 3:28, es por fe, sin obras. Ahora, ¿sabes por qué no es posible hacer nada? ¿Por qué no le sirve como salvación proponerse al hombre a sí mismo ser mejor ciudadano, ser mejor padre, ser mejor hijo, ser mejor esposo, ser mejor esposa? ¿Por qué no le sirve al hombre hacer nada? Ninguna obra, por más buena que sea, podrá dar salvación. Porque el hombre está espiritualmente muerto. Un muerto no hay forma que se pueda esperar que haga algo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de los Efesios, le dice en el capítulo 2, vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados, muertos espirituales. No reacciona a las cosas espirituales. Solo Dios puede hacer posible que el hombre tenga vida espiritual. Efesios capítulo 2, 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y agrega el apóstol entre paréntesis para hacernos recordar,
por gracia sois salvos. Los efesios eran como todos los humanos. Compraban, vendían, hacían las cosas que hacen todos los humanos. Tenían vida física, pero estaban muertos espiritualmente. Solo Dios, por su gracia, puede dar vida al hombre. Lo que da nueva vida al hombre es Dios y su gracia. Y aquí tenemos el primer punto de lo que es la fe. La fuente de la fe es Dios y su gracia. De donde va a venir la fe es a través de Dios y de su gracia. Ahora, vamos a avanzar un poco más, un paso más adelante en este entendimiento de la fe. Nos preguntamos entonces, ¿cuáles deberían ser los componentes de esta fe, de la fe bíblica? Para tomar decisiones debemos conocer, y eso es una buena actitud que siempre deberíamos tener. Antes de tomar una decisión, conocer un poco más. Entonces, cuando conocemos más, nos moverá a ejercer nuestra voluntad y elección. Entonces empezamos por el conocimiento. Y Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios o de Cristo. Mire, el cristianismo es una religión de fe, pero esta fe está basada en el conocimiento verdadero del Dios verdadero y el verdadero conocimiento del Cristo verdadero. No es una versión propia, personal, una edición para los diferentes gustos y personalidades y necesidades. Es solo como Dios lo ha revelado en su palabra. Si el conocimiento no es verdadero, está falsificado, no hay posibilidad de fe salvadora. Mire, al punto que el apóstol Pablo dice que si se dice un evangelio diferente es anatema. En Gálatas 1:9, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, es una maldición. ¿Se da cuenta qué terrible es falsificar la verdad de Dios? Es como atreverse a corregir a Dios para que sea mejor a lo que creemos a nuestra conveniencia. Pero además un evangelio diferente lleva a las personas engañadas a la condenación eterna. La fe es un regalo de Dios. No es fe en fe, como se dice muchas veces, bueno, creer en algo hay que terminar creyendo al final, y eso es bueno. Creer en cualquier cosa con la suficiente sinceridad y está bien. La fe cristiana es fe en hechos divinamente revelados, hechos bíblicos, hechos históricos, hechos auténticos, son los hechos de Dios y sus promesas. Mire, cuando uno va al libro que nos relata todo lo que los apóstoles hicieron, por eso se le llama los Hechos, libro de los Hechos, el Hecho de los Apóstoles, allí encontramos desde el principio, en el capítulo 2, como Pedro da un discurso y lo lleva a través de las Escrituras para que ellos vean que Jesús es el Mesías. Y podemos seguir avanzando en el capítulo 8, también hay otro ejemplo de un personaje, que más tarde lo vamos a comentar, pero en el capítulo 16 tenemos 2 conversiones. Una de ellas es una mujer que se llama Lidia. Y el apóstol Pablo le predica la palabra y dice el relato que Dios abre el corazón de esta mujer. Más adelante, en el mismo capítulo 16, tenemos el relato de un hombre que es carcelero, es un guardia de una cárcel. Allí estaba preso Pablo y Silas. Y en un momento pasa algo, tiembla todo, y este hombre tiene miedo que los presos se hayan escapado. Entonces él decide quitarse la vida, porque si se escapan los presos, él tiene que pagar con su vida. Y este hombre está a punto de quitarse la vida, y Pablo le dice, detente, no lo hagas. ¿Qué puedo hacer para ser salvo?
Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo. Pero inmediatamente de esto, dice después, le predicaron la palabra. Lo notorio de todos estos relatos es que ellos le hablaron la palabra, conocieron la verdad. Había que enseñar el Evangelio, había que predicarle los hechos acerca de Dios, de Cristo, del pecado, del arrepentimiento. Conocer los hechos son necesarios para la fe. Ahora escuche, no son la fe misma. Conocer los hechos son necesarios para la fe, pero no son la fe misma. La fe requiere una respuesta y una acción de la voluntad, un acercamiento activo y sumiso a Dios. En una palabra, la fe requiere creerle a Dios. Cuando Pedro les dio su discurso ahí en el capítulo 2 del libro de los Hechos, le dice, sepa ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pedro le está diciendo, Él es el Mesías, es el enviado de Dios, Él es el ungido de Dios. Al que vosotros crucificasteis es Dios. Y el verso 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón. Fue una profunda angustia. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Se dieron cuenta de haber dejado pasar la única oportunidad de reconocer al enviado de Dios, el ungido de Dios. Pedro le da la única alternativa posible. Arrepentíos y creed al Evangelio. Un acercamiento activo y sumiso a Dios. Más adelante tenemos en el capítulo 8, en el verso 26, una interesantísima historia de un hombre que es un alto ejecutivo, lo que diríamos hoy un ministro de Economía de Etiopía. Y este hombre era interesado en la palabra de Dios, pero no entendía lo que iba leyendo. Y ahí en el capítulo 8 dice, él volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero tú entiendes lo que lees? Y dijo, ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de las Escrituras que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. ¿Sabe de quién estaba hablando Isaías 700 años antes de que sucediera? ¿Del Señor Jesucristo? Está contando Isaías, profetizando acerca del sufrimiento del Mesías, el Cristo sufriente. Entonces este hombre dice a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? ¿De quién está hablando? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo, este hombre, aquí hay agua, ¿qué pide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees, de todo corazón bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Este es otro claro ejemplo de la necesidad de conocer la verdad. Dios mandó a Felipe para que le anunciara el Evangelio, y con toda humildad y confianza este hombre declara, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. El conocimiento solo no es fe. Requiere un acercamiento activo a Dios. Hay que, como vimos todos estos relatos, ejercer la voluntad y la elección. Entonces establecimos aquí algo interesante. La fuente de la fe es Dios
y su gracia. Pero lo que va a mover esta máquina, diríamos así, de la fe, son los componentes, y ellos son conocimiento y verdad, voluntad y elección, junto con humildad y compromiso. Ahora, hay algo muy lindo en todo esto. Es que lo que Dios da, lo sostiene. Lo que Dios da, lo va a sostener. No lo va a quitar. ¿Lo va a poner a prueba? Oh, sí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 7, dice, porque la fe, que es más preciosa que el oro, que aunque perecedero se prueba con fuego, Dios la va a probar para purificar nuestra fe. Dios pone a prueba la fe para purificarla, eso sí, pero la fe dada por Dios, Dios la sostiene. Es dada por Dios. En el libro de Job, todo este libro es interesantísimo ver. Y Satanás desafía a Dios. Y dice, si le quitas la fe a Job, si le quitas a Job todo lo que tiene, verás cómo blasfema contra ti. Satanás le dice, le diste muchas cosas a este hombre, quítaselas y verás que al final pierde su fe, termina blasfemándote. Este pobre hombre perdió todas sus posesiones, todos sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud física. Además, la mujer le aconseja, blasfema a Dios. Job nunca lo hizo. Nunca Job dudó de su fe. ¿Saben qué? Satanás no iba a ganar. Porque Dios conocía la fe de Job, porque Dios le había dado a Job la fe. Lo que Dios da, lo sostiene. Pasa igual con la salvación. La gracia, la salvación, la fe no es concedida ni conseguida por el hombre. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. Ahora surge una pregunta. ¿Qué produce la fe? La gracia produce salvación, no la fe. Pero ¿qué produce la fe? En Juan capítulo 3, el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. La fe produce vida eterna. El Señor Jesucristo, orándole al Padre, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La fe produce vida eterna. Aquellos que desobedecen al Hijo experimentan la ira de Dios. Es evidente que la creencia produce vida eterna, pero también debe producir obediencia. La incredulidad produce desobediencia. ¿Cómo vas a obedecer a algo que no crees? El apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, el verso 5, y dice Pablo, ¿y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe? Ese ¿y por quién? Es el Señor Jesucristo. Se refiere a Jesucristo. Y por Jesucristo recibimos la gracia y el ser apóstol por la obediencia a la fe. La obediencia producida por la fe. Creer es obedecer al mandato de Dios. Al final de su carta, el apóstol dice en el capítulo 16, el verso 25 y 26, dice que la manifestación de Jesucristo se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica
Y le dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en vuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, él ora a Dios agradecido por la obra de fe y el trabajo de amor de la iglesia ahí en Tesalónica. Otra vez, la fe produce obediencia para obrar. Leímos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos cómo los padres de Moisés lo escondieron cuando había recién nacido. Obraron por fe. Y cuando Moisés ya fue grande, rechazó el llamarse hijo de la hija del faraón. Eligió ser maltratado con el pueblo de Dios, tuvo mayor riquezas el vituperio de Cristo, prefirió la afrenta, la deshonra, la censura, antes que los tesoros de los egipcios. Mire, hágase la idea. Moisés fue criado desde pequeñito como el hijo de la hija del faraón, con todos los lujos, con todas las riquezas, con todos los vestidos, con las mejores comidas. Era de los pueblos más ricos del mundo en aquel momento. Y Faraón creció en ese ambiente. El abuelo de Moisés era el faraón. Abuelo, cómprame un camello Super Sport, qué sé yo. No, tenía toda la riqueza, pero dice que él prefirió los sufrimientos como Cristo antes que los tesoros de los egipcios. La fe produce acción, obediencia, esfuerzo. Ahora, el esfuerzo no produce fe. Es al revés. Si no hay esfuerzo, es porque no hay fe. Solo la gracia produce fe. Luego esa fe produce esfuerzo. El libro de Hebreos en el capítulo 11, al final de este capítulo tenemos una cantidad de verbos de acción. Conquistaron, cerraron, apagaron, escapó, luchó, venció. En este capítulo de obras, la fe es ejemplificada por las obras y no es al revés. Las obras no producen fe. ¿Pero qué más produce la fe? La fe también produce vida espiritual. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Por la fe estamos espiritualmente vivos. La fe salvadora dada por Dios en Cristo produce vida y vitalidad. Vitalidad espiritual. Por la fe estamos muertos a nuestro viejo hombre, nuestro viejo yo, a la vieja vida, a los deseos dominantes. Por la fe en Cristo estamos espiritualmente vivos, viviendo para el Salvador que amamos y adoramos. La fe produce vida espiritual, esa vitalidad cristiana. La fe hace, como dice 2 Corintios en el capítulo 5, andamos no por vista, sino por fe. Por los ojos de la fe podemos ver el cielo. Con los ojos físicos solamente podemos ver el cielo atmosférico. Pero con los ojos de la fe
vemos el cielo, el lugar donde estaremos con Cristo. Con los ojos de la fe nosotros no vemos la vida eterna, con los ojos físicos no lo podemos ver. Pablo dice a Timoteo, en 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado. Vivir, caminar, luchar, tomar fuerzas, todas son acciones que son energizadas por la fe. Ahora, ¿cómo hago para ser energizado por la fe? Yo me he hecho esta pregunta. La fe es un regalo de Dios. Está claro, es lo que Dios me ha dado, lo que Dios ha hecho. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Primera de Pedro 1:5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Vaya que hay que trabajar. Si nosotros nos ponemos a ver cada uno de estos que hay que agregarle a la fe, nos vamos a dar cuenta que es un arduo trabajo. Por eso sigue diciendo el pasaje, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin ningún fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. La fe es un regalo de Dios, pero hay mucho trabajo para hacer, para añadir a ese regalo. Se me ocurre para decir, para que resplandezca lo que Dios nos ha dado. El pastor Joel James, a quien he aprendido un montón de él y estoy compartiendo con ustedes cosas que aprendí de él, sobre este tema, la teología de la fe, dice, hay que alimentar al león. Claro, él vive en Sudáfrica y toma esta idea, necesitas alimentar al león y revivir su confianza en Dios y en sus promesas. Está bien pedir como pidieron los discípulos, Señor, aumentanos la fe. El Señor lo va a hacer mediante su palabra y su espíritu. Añadir a la fe virtud que produce obras de excelencia a través del conocimiento de Cristo y su palabra. Ahora, también en momentos difíciles, yo le voy a pedir, si me dejan pasarme un cachito más. Un predicador dice, hermano, me dan un poquito más de tiempo para seguir y terminar con mi mensaje. Y le dijeron, hermano, usted hable todo lo que quiera. A la 1 nos vamos. Pero también en momentos difíciles, ¿cómo lo manejamos? Y esto es lo que dice el escritor del libro de los Hebreos. Él alienta a aquellos que estaban pasando por tribulaciones, era objeto de burlas todo el tiempo. Y dice Hebreos 10, verso 37, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Estos estaban siendo desanimados, estaban siendo perseguidos, había circunstancias contrarias a su vida, habían perdido un montón de cosas. Ellos lo que tenían que hacer era alimentar al león. Necesitaban ponerse a alimentar su fe, volver a poner su fe en Cristo, en su obra, en sus promesas, en su eminente regreso. Nosotros estamos viviendo un mundo lleno de vicisitudes, incertidumbres de todo tipo. ¿Cómo lo enfrentamos? Con una fe madura, una fe sostenida y alimentada bíblicamente por Dios. Es lo que necesitamos para no retroceder.
La fe produce gloria a Dios. Impulsa a glorificar a Dios. El relato de aquel hombre ciego en Juan capítulo 9, que nació ciego, y los fariseos estaban muy enojados con este hombre, lo interrogan de todas maneras, le preguntan al padre. El padre dice, está grande mi hijo, pregúntale a él. Él está esperando que repudiara a Jesús. Al final se cansaron, al punto que lo terminan echando. Y dice el verso 35 de Juan 9, oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que creas en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. La creencia en Cristo produce adoración. Provoca el deseo de adorarle, de alabar su nombre. Creo, por eso me gozo con los que también creen juntamente conmigo. Creo en sus promesas, por eso sé que estaré con Él en el cielo. Creo que sus mandamientos son buenos, aunque sean contrarios a mis deseos carnales. Creo en su diseño para la familia. Creo, aunque el mundo diga otra cosa, creo lo que Dios dice y aconseja en cuanto a las relaciones personales. Creo en lo que Dios dice acerca del trabajo. Creo en lo que Dios dice y aconseja acerca del ocio. Creo que Él es sabio. Y el creer va a producir obediencia. Para terminar, Dios se goza cuando sus hijos ponen en evidencia la fe que Él le ha dado. La fe produce en nosotros obediencia, esfuerzo, vida espiritual. Pero escuche, en Dios, nuestra confianza diaria en Él le produce total deleite. Jesús dijo a sus discípulos, el Padre mismo os ama porque habéis creído que yo salí del Padre. El Padre mismo les ama porque habéis creído que yo salí del Padre. Dios se deleita en la fe de sus hijos, aunque sea débil y tal vez vacilante. Dios dice, los amo porque creen en mi Hijo. Por eso los amo. Y como dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios, lo cual podemos decir, con fe Dios se agrada. Esta básicamente es la teología de la fe. La fuente de la fe es Dios y su gracia. Sus componentes son conocimiento, verdad, voluntad, elección, humildad, confianza, compromiso. Lo que produce la fe en nosotros es obediencia, esfuerzo, vida, vitalidad espiritual. Y lo que produce en Dios es el deleite y la aprobación de sus hijos fieles. Te damos gracias, nuestro Dios, cuando vemos tu palabra y indudablemente sobresale el gran amor que has tenido para con nosotros. Señor, por eso también nos podemos acercar con toda fe, con toda certidumbre de fe ante el trono de la gracia, por este camino nuevo y vivo que el Señor Jesucristo abrió, con un corazón agradecido de tantas bendiciones y amor que recibimos de ti, y darte a ti la gloria y la honra que solo tú mereces. Amén.